Otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadlas en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad y privilegio de exponer tu palabra. Yo te ruego que me asistas, Señor, que pueda exponer fielmente tu palabra. Te ruego, Señor, tu permiso para hablar de ella. Y te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, que los quebrantes, Señor, que sea tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Continuamos con esta serie de parábolas de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, nuestro hermano Matías nos daba la intención de las parábolas y era dar a conocer el reino de Dios a sus hijos, pero también era para ocultar el conocimiento de este reino a aquellos que rechazaban a Cristo. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesús ha decidido empezar a enseñar por medio de parábolas. Y particularmente esta parábola, junto con la parábola del sembrador, son una de las pocas parábolas que el Señor las explica, pero se toma su tiempo para explicar esta parábola. No es que simplemente la dice, sino que toma su tiempo. Le va a enseñar cuál es su mensaje. Y por eso es valiosa la enseñanza de nuestro Señor, aparte de que Él mismo la está enseñando, sino que Él también la está explicando, le está dando el sentido, el por qué le estaba hablando en parábola, para que sus discípulos pudieran entenderlo. Y le invito a que continuamos la lectura a partir del versículo 36 al 43, donde el Señor nos va a explicar qué es lo que le quiso decir a sus discípulos cuando les hablaba en parábolas. Y dice así el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el día de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora el Señor les va a dar la explicación de esta parábola. Va a explicar cada cosa que Él dijo y le va a dar el sentido a esta parábola. Vemos que el sembrador
dice que es el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, es el que siembra la buena semilla, que siembra el trigo en su campo. Y la frase, el Hijo de Hombre, es usada casi siempre por Jesús para hablar de sí mismo, de hablar de su humanidad, ¿no? Él era 100% Dios, pero también 100% hombre. Nos habla de Él, de su encarnación, nos habla que fue un hombre que vivió en este mundo pecaminoso, pero sin pecado. Y todas las veces que en el Nuevo Testamento podemos encontrar esta frase, el Hijo de Hombre, siempre se está refiriendo a Jesús, salvo en Hebreos capítulo 2, versículo 6, que está haciendo una referencia de Salmos 8:4, que habla de los hombres, literalmente. No está hablando de nuestro Señor, sino que habla de los hombres. O sea, es la única excepción donde no habla de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante que nosotros veamos, ¿no? Porque no es cualquier persona la que está sembrando allí ese campo, esas semillas. No es cualquier persona, sino es el Dios encarnado, el Mesías. Es el que va y siembra, es el que pone a sus hijos en este mundo. Él es el que hace ese trabajo. El enemigo que siembra es el diablo. Él es el que siembra, así como nuestro Señor siembra la buena semilla, siembra a sus hijos. Dice que el diablo también siembra, pero él siembra cizaña. Y siembra la cizaña en un campo que no es suyo. La cizaña es lo que sembró el enemigo, que son los hijos del maligno, los hijos del diablo. El campo es el mundo. El campo no es la iglesia. El Señor lo dice, el campo es el mundo. Obviamente que en la iglesia hay trigo y también hay cizaña. Pero Él está hablando más ampliamente. Él está hablando de todo el mundo. En todo el mundo hay plantados, hay sembrados trigo, pero también hay sembrado cizaña. Los siervos, los segadores, dice que son los ángeles, son los que van a venir a separar el trigo de la cizaña en el tiempo de la siega. No ahora, sino cuando sea el tiempo de la siega. Y la siega es el fin del mundo. Pero sigue explicando nuestro Señor esta parábola y dice que ese trigo y esa cizaña es necesario que ambas crezcan juntas. Es necesario. Porque vemos que los siervos querían inmediatamente, cuando se dieron cuenta que había cizaña en ese campo, inmediatamente querían arrancarla. Le dijeron al dueño del campo, ¿quieres que la recojamos y la echemos al fuego? Pero el dueño del campo le dice, no, no es tiempo de arrancar la cizaña. Porque ¿por qué el dueño decide no arrancar la cizaña cuando los segadores se dieron cuenta? Les va a decir, porque no sea cosa que al querer separar la cizaña del trigo, accidentalmente arranquen el trigo. ¿Por qué? Porque son muy parecidos uno del otro. Son muy similares. Y el Señor le está diciendo, no es tiempo. Deja que crezcan juntas. Porque al final del siglo, cuando el trigo empiece a echar frutos, cuando el trigo tenga frutos y ese fruto empiece a ser abundante, ese trigo, por el peso de su fruto, se va a doblar. En cambio, la cizaña se va a mantener erguida
Y así, en ese tiempo, de acuerdo a los frutos, se van a poder identificar el trigo y la cizaña. Y la cizaña será arrancada, será atada en manojos y será echada en el fuego, allí donde el lloro y el crujir de dientes. Y el trigo será amontonado en el granero. Por eso el dueño del campo decide esperar. Debemos esperar, dice. El sembrador estaba esperando que sus frutos sean evidentes para que al recoger la cizaña no arranquen trigo. Pero saben, mis hermanos, que este tiempo de siega, cuando el Señor Jesús, ese Jesús que murió en la cruz, siendo una persona sin pecado, Él en el tiempo de la siega no vendrá como un siervo humilde, como vino para dar su vida por cada uno de nosotros. En el tiempo de la siega Él vendrá con la magnificencia de un monarca, de un soberano, con el aventador en su mano, para separar la paja del trigo, lo bueno de lo malo. Y esa es la enseñanza que el Señor nos está dando con esta parábola del trigo y la cizaña. Va a haber un momento en donde Él mismo se va a encargar de separar lo bueno de lo malo. Aún no es momento, no es el tiempo. Por lo tanto, el trigo y la cizaña, los hijos de Dios y los hijos del diablo, van a crecer juntos. Van a estar juntos, creciendo, hasta que por sus frutos sean evidenciados. Y la primera enseñanza que podemos encontrar aquí en esta parábola es que nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Él es el Rey. Él está gobernando. Él no es que va a ser el Rey cuando recién venga en el tiempo de la siega. No, Él ya está gobernando. Aunque todavía vemos muchos focos de rebelión en este mundo caído, Dios un día se va a encargar de apagarlo. ¿Y de qué forma? Vamos de dos maneras. La primera manera será llamar al arrepentimiento y fe a aquellos que han sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y a través del poder del Espíritu Santo, que viene a darnos vida a nuestros duros corazones, a nuestros corazones muertos, y va transformando nuestra voluntad para que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, pero en libertad. Él va a transformar nuestras voluntades para que le podamos obedecer, para que podamos hacer lo que Él ya planeó que hagamos, pero en libertad. Mientras que los otros permanecerán en pie de guerra contra ese rey y al final recibirán su justo castigo por su rebelión. Querido hermano, vemos dos clases de personas creciendo en este mundo y Dios ha plantado a sus hijos por distintas partes. Él ha sembrado a sus hijos por distintas partes de este mundo. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en un lugar. A nosotros nos puso aquí en este país, a otros en otros países, en otros lugares, en lugares de persecución, en lugares de paz. Pero Dios es el que decidió que tú estés aquí en Argentina. Él decidió que vivas en el barrio que tú estás viviendo. Él es el que decidió. Él es el que te plantó allí en ese lugar para que seas luz en donde hay tinieblas, en donde hay oscuridad.
para que por tus frutos seas evidente que eres un hijo de Dios y a través de ellos puedas traer a luz a aquellos que están en oscuridad. Pero también el diablo ha plantado sus semillas en este mundo, ha plantado a sus hijos en este mundo para traer confusión, para traer caos, para traer desánimo al pueblo de Dios. El diablo ha plantado sus semillas para tratar de desbaratar el plan de Dios. Obviamente que eso es imposible, pero él está tratando de hacer eso. Y ambos van a crecer juntos. Ambos van a estar en este tiempo, hasta el tiempo de la siega. Y las Escrituras nos van a hablar de dos categorías, como vimos: los que están en el reino de Dios, sus hijos, el trigo, pero va a dar una categoría, y todos los que no están en esa categoría, todos los que no son trigo, la Biblia dice que son hijos del diablo, son cizaña. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No puedes permanecer anónimo, no puedes estar en un lugar intermedio. O eres de Dios o eres del diablo. Y si eres un hijo de Dios, Dios te puso allí donde estás para que seas luz. Dios te puso en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio, en el colegio, para que puedas ser luz en ese lugar que Él te plantó. Y recordaba la parábola de nuestro hermano Federico, la parábola de los talentos, donde vimos que el Señor le repartía talentos, ¿no? Y nosotros hicimos Fede hizo una aplicación de que los dones que el Señor nos da a cada uno, y de acuerdo a cómo manejemos esos dones, ¿no? El Señor va a pedir cuentas. Pero el Señor te ha dado un don, por lo menos un don te ha dado, para que lo utilices a donde Él allí te ha plantado. Donde Él te puso, te ha dado dones para que los puedas utilizar, para que puedas hacer luz y para que su evangelio siga expandiéndose. Debe ser luz así donde el Señor te puso. Deja de quejarte de tu trabajo, deja de quejarte de tus compañeros, de tus vecinos, de tu familia. Deja de quejarte y haz lo que el Señor te ha mandado. Cumple con su palabra de ser luz, de llevar frutos, abundantes frutos. Otra cosa que podemos resaltar de esta parábola es que Dios es un Dios paciente. Entendemos que Él nos va a juzgar, va a llegar un momento que Él va a juzgar. Él es un Dios justo, pero también vemos que es un Dios paciente. Yo no sé si alguna vez has tenido tiempo o has pensado en esto, ¿no? Que Él es un Dios paciente. Y si alguna vez le hemos agradecido por su paciencia a nuestro Señor. Porque si Él no es un Dios paciente, ¿cuántos de nosotros estaríamos condenados? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos sido cizaña todavía? Dios es paciente. Si Dios fuera como yo, si Dios fuera como algunos de ustedes, ¿hace cuánto que ya nos hubiésemos condenado? Nadie en este mundo hubiese sido perdonado. Todos iríamos camino al infierno. Pero vemos la paciencia, la misericordia de Dios para con nosotros. Dios es paciente.
porque aún Él sigue trabajando en cada uno de sus hijos. Dios es paciente, porque también está trabajando en aquellos que hoy son cizaña, pero Dios los va a transformar en trigo. Él es paciente, no es como nosotros. Y Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, nos va a hablar un poco de la paciencia de Dios. ¿Por qué Dios todavía no ha mandado a sus ángeles a recoger, a separar el trigo de la cizaña? Y dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está siendo paciente, hermano. Si el Señor no mandó su ira, es por amor y misericordia de aquellos que aún van a ser sus hijos. Y finalmente, como creyentes, debemos aprender a manejar esta tensión de tener a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Redentor, en cuerpos regenerados, en cuerpos transformados, siendo nuevas criaturas, pero aún no hemos sido glorificados. Aún seguimos luchando contra el pecado. Ese pecado que mora en nosotros y se resiste a obedecer a Dios. Aún seguimos luchando porque el Señor no ha glorificado nuestro cuerpo. Él no nos ha glorificado. Y por eso muchas veces en nuestra vida como creyentes pasamos de un momento de gozo, alegría. No sé a cuántos le ha pasado estar en momentos en un tiempo ahí personal con el Señor, orando, quebrantando nuestros corazones delante de Él, en su presencia. Y estar así, parecer que estamos ahí con el Señor cara a cara y no querer abrir nuestros ojos porque decir, wow, si abro en este momento los ojos me voy a encontrar con mi Señor. Y queremos congelar esos momentos, decir, quiero, Señor, que toda mi vida cristiana pueda ser así, tener esa comunión contigo toda mi vida. Pero, ¿sabes? Eso no será realidad en este mundo. Vamos a seguir luchando. Un día vamos a estar alabando, glorificando a Dios y al instante nuevamente ofendiendo a Dios con nuestros pecados. Pero, ¿sabes? Eso no va a ser así. Lamentablemente, acá en esta tierra no va a ser así. Vamos a seguir luchando. Debemos seguir luchando, mi hermano, contra el pecado. ¿Sabes por qué? Porque nuestra lucha contra el pecado es una muestra de nuestra sumisión voluntaria a Cristo como nuestro Rey y Salvador. Y sabes que esa lucha va a tener su recompensa. Porque al final, en el momento de la siega, cuando el Señor aparte la paja del trigo, dice que vamos a resplandecer como el sol en el reino de nuestro Padre. Dice en el reino de nuestro Padre, no está diciendo en el reino del Rey. No es que vamos a ser simples súbditos, sino que somos hijos y nos va a tratar como un padre trata a su hijo. Debemos seguir luchando. Debemos seguir luchando. No bajes los brazos, mi hermano. Pero también, al mismo tiempo que estamos gozosos con el Señor, que tenemos ese gozo, esa alegría, esa comunión íntima con el Señor, también vamos a pasar momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de vergüenza por haber ofendido a Dios, por haber pecado contra Dios. Y muchas veces eso nos trae confusión. ¿Por qué? Porque lamentablemente queremos el cielo ahora. Queremos la mejor vida hoy. Pero no es así, mi hermano.
Si somos verdaderos creyentes, nuestra mejor vida no va a ser hoy, no es ahora. Nuestra mejor vida es lo que va a venir. Es al final del camino, al final de la carrera, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria. Ahí recién vamos a poder disfrutar de esa comunión con nuestro Señor. Recién ahí. Y muchas veces nos dejamos entretener por estas personas que predican un evangelio adulterado, donde dice, ven a Cristo, ven a la iglesia y se te van a acabar todos tus problemas. No vas a tener más deudas, no te vas a enfermar. No, mi hermano, nunca nuestro mejor día va a ser hoy, aquí en este lugar. Esos son falsos maestros que lo único que buscan es ganancia. Pero si eres un hijo de Dios, debes quedarte tranquilo, porque lo que estamos disfrutando hoy en día es un anticipo de lo que vamos a tener en el cielo. Esto es un anticipo. El Señor en su misericordia nos ha dado un anticipo de lo que vamos a tener, que vamos a poder ver esa gloriosa comunión con el Dios del cielo. Podemos disfrutar de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que obtenemos en Él. Y en medio de nuestras luchas y aflicciones, debemos saber que Él está con nosotros. Estamos guardados en sus manos. Él nos tiene en sus manos, en el hueco de sus manos, guardándonos, cuidándonos. Por eso, mi hermano, no bajes tus brazos. No importa las aflicciones que estés pasando, pon tu mirada en Cristo. Solamente en Él y sigue corriendo, sigue adelante. Pero también los hijos del maligno están experimentando un pequeño anticipo de lo que van a pasar en su eternidad. Ellos están sin paz, sin consuelo, y lo peor de todo es que están sin Dios. Ellos están sin Dios. Y eso es lo que van a pasar en la eternidad. Una eternidad sin consuelo, una eternidad sin paz y una eternidad alejados de Dios. Por eso no quiero terminar este mensaje, mi hermano, sin decirte esto. Dios ha permitido que escuches este mensaje. Él ha puesto su gracia delante de ti en este momento para vida eterna. No desprecies su gracia. ¿Sabes? El reino aún no se ha revelado plenamente. Aún hay oportunidad de entrar en Él. Todavía hay oportunidad para que el Señor te siembre en su reino. Pero cuando llegue la siega, esa oportunidad se acabará. Ya no va a haber más excusas, ya no va a haber más oportunidades. Y todos los que hayan rechazado a nuestro Señor Jesucristo serán echados en el horno de fuego. Allí donde el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Pero la buena noticia es que esas puertas están abiertas. La siega no ha llegado. Las puertas están abiertas para ti. Y el Señor te dice, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Corre a Cristo si aún no estás en Él. Confiando únicamente en Cristo como tu Salvador. Él está dándote esta invitación, esta entrada con el sello real, el sello del Rey de Reyes y Señor de Señores, y te la ha puesto delante de ti, diciéndote que rindas tu corazón a Él. Rinde tu corazón a este Rey. Él te está dando esta oportunidad para que levantes tu bandera blanca de rendición
y lo reconozcas como tu Señor y Salvador. Yo te ruego que no sigas en pie de guerra contra el que está sentado a la derecha del trono. No sigas de pie de guerra, porque sabes, no vas a salir victorioso. No vas a salir victorioso. Por eso, no te vayas de este lugar sin rendir tu vida a Cristo. No te vayas de este lugar sin rendir tus cuentas delante de Dios. Porque aún hay tiempo. Ven a Cristo, corre a Cristo, aférrate a Cristo, porque solo en Él hay salvación. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayude, que nos asista, Señor, que tu palabra, Señor, sea como la semilla que